bendiga en este día miércoles, en la mitad de la semana. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Les comparto que hemos venido orando por los enfermos que están en las clínicas y en los hospitales de todas las naciones de la tierra, por los que están allí solos, también por sus familiares, por el personal de salud, por todas las autoridades de la tierra que están procurando el bien de las personas, por las iglesias que están en oración. Seguimos orando por los enfermos y también hemos orado porque Dios te visite en esta Navidad, toque tu corazón y también lleve prosperidad y bendición, porque el año que ha terminado es un año particularmente complejo para todos. Estamos anhelando que Dios nos sorprenda a todos con una bendición sobrenatural en este tiempo. Oramos por todas las naciones. Y este viernes vamos con un grupo de pastores de la ciudad a pasar todo el día orando y clamando por la paz y la protección de las ciudades, especialmente de los niños y los adolescentes y los jóvenes de la tierra. Hoy queremos compartir un devocional con ustedes con todo el corazón, que lo hemos titulado Hay que saber, o mejor dicho, cosas que debemos saber. Yo sé que hay muchas cosas que ustedes deben de saber y que ustedes saben. Y cuando terminan el bachillerato, los padres se preocupan por lo que va a hacer su hijo, el estudio, el trabajo, la profesión que van a tener. Y todo eso es correcto y es necesario. Pero a veces hay otras cosas que hay que saber primero, para que las demás, que nos cuestan también tanto esfuerzo, no se derrumben. Queremos seguir en la breve historia o una historia muy resumida de una familia de la fe, de una familia de la Biblia, que nos va a enseñar las cosas que no se deben hacer y las cosas que hay que hacer. La Biblia pues nos muestra la historia de un hombre llamado Lot y su esposa. La tradición dice que se llama Edith, pero siempre la llamamos la esposa de Lot y sus dos hijas. Una familia normal como tú, como yo. Una familia que enfrenta cada día la cotidianidad. Reconocemos que Lot era un hombre bueno y era un hijo de Dios, pero tibio, sin autoridad, con un carácter muy débil, con una asombrosa capacidad para hacer dinero y producir bienes de consumo, pero no para dirigir su familia. En sus labios había mucho relativismo, en su pensamiento mucho relativismo que se expresa en los labios, y en todas las áreas de su vida era un hombre sin autoridad. Su esposa era una mujer visual que le gustaba mucho entretenerse, le fascinaba la comodidad, el lujo, las apariencias, y solo quería vivir y deleitar sus ojos. También conocía a Dios, pero tenía su corazón demasiado dividido entre Dios y el mundo. Y dos hijas que eran víctimas de la tibieza y la relatividad de sus padres. Hay que saber ser, es lo primero que queremos mencionar. Hay que saber ser. Y hay que saber ser un hijo de Dios, y hay que saber ser obediente a la palabra de Dios en los tiempos difíciles en que vivía Lot y en los tiempos difíciles en que vivimos hoy. Hay que saber ser una persona radical en lo esencial y tolerante en las cosas que deben ser tolerables. Hay que saber ser una persona que vive como un hijo de Dios y no como un esclavo de los hombres o de las pasiones o de los eventos o de los tiempos y señales que el mundo nos pone. Antes de saber otras cosas, tenemos que saber ser unas personas de calidad y unas personas con la autoridad básica para sostenerse en un mundo convulsionado por toda clase de pecado personal y social. Segundo, hay que saber elegir. Él consiguió mucho dinero y tenía algún problema con su hermano, con su tío Abraham, el padre de la fe, un hombre que sí vivía en obediencia y sabía hacer. Y optaron por separarse. Y Abraham le dijo: escoge el lugar donde quieras vivir. Y Lot extendió sus ojos hacia la llanura de Sinar, no hacia las montañas donde había que luchar. Y encontró las dos ciudades más perversas de la tierra en ese momento, dos ciudades que estaban bajo juicio, dos ciudades donde el pecado sexual, la prostitución y la drogadicción era
era lo normal, era lo cotidiano, donde había una disolución y una laxivia y una concupiscencia total. Y él eligió, con la buena ayuda de su esposa, que parece que le fascinaba todo esto, a vivir en ese lugar. Y dice que la palabra de Dios, que no vieron que estas ciudades estaban bajo juicio. Y cuando Dios se refiere en su carácter a una persona, a una ciudad, a una nación, a una familia, Dios tiene para esa familia, esa persona, esa nación en su carácter solamente dos cosas: o salvación o juicio, o salvación o condenación. Lugares intermedios para Dios no existen. Lo intermedio produce tibieza y la tibieza produce vómito. La palabra dice que la tibieza hace vomitar a la gente, hace vomitar a Dios. Y ambos eran personas tibias y sus hijas estaban confundidas. Gente que le jala a Sodoma un poquito y a la iglesia otro poquito no sirve en el reino de los cielos. Leemos Génesis capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó a las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue de ciudad en ciudad hasta que llegó a Sodoma y dijo: esto es muy bueno, aquí me quedo. Esa fue su elección: vivir en una ciudad en medio de la maldad, vivir en una ciudad donde no había ningún futuro para sus hijas, no había nada, donde hay tanta maldad. Todo estudio, toda fuerza, todo esfuerzo, todo logro se pierde. Allí queda, se seca, porque allí no hay fruto. Entonces hay que saber elegir. Tercero, hay que saber dejar y abandonar. 2 ángeles llegaron a Sodoma y Lot los descubrió. Tenía todavía avisos de Dios y cosas de Dios en su corazón. Tenía cierto temor a Dios y los llevó a su casa y les ofreció alimento. Pero estando en la casa, los hombres de Sodoma, que estaban pendientes de todo el que entraba a Sodoma para ofrecerles sexo o para tener sexo con ellos, tocaron la puerta y ellos no sabían que eran ángeles ni tenían noción de ángeles. Uno en una ciudad así pierde la noción de todo, solamente del crimen, la maldad y la ruina. Y entonces tocaron la puerta y pidieron que querían conocer a esos 2 hombres. Lot sabía que eran ángeles, Lot sabía el poder que tenían los ángeles, pero no lo usó. Solamente su tibieza, su falta de radicalidad, su relatividad, su relativismo produjo algo que es asco, produjo una actuación que es de las más penosas de la Biblia que un hombre pueda cometer. Le dijo a los hombres de Sodoma: miren, no toquen estos ángeles que vienen de Dios, toquen a mis hijas, que son un par de vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero dejen a estos hombres tranquilos. No cogió una espada, ni cogió la palabra, que también es una espada y es la espada que nosotros utilizamos. No cogió sus puños, no tiró la puerta encima, no les llamó la atención, no les dijo nada, solamente tomen mis hijas. Eso no lo hace ningún hombre. Un hombre frente a sus hijas y sus hijos se hace matar. No está en ese cuento. Usa todos los elementos antes, pero si le toca, le toca. Con eso no se juega. Y Lot hizo eso, un acto repugnante, porque la gente que vive en tibieza y en mediocridad espiritual, en un momento dado de elige cualquier cosa. No tiene carácter, no tiene formación. Lot cometió un pecado que se humilló ante los hombres y ni siquiera le dio la oportunidad a los ángeles que actuaran. Él sabía que los ángeles tienen poder, pero los ángeles actuaron y dejaron a esos tipos ciegos y que se vayan a la ceguera que viven en el mundo. Al fin y al cabo, Lot y su esposa también tenían ceguera, porque no pudieron ver los juicios que venían sobre Sodoma, porque no pudieron ver que Dios, una vez que ejecuta, da una orden de juicio, lo que falta es la sentencia, y ya venía la sentencia. Esos ángeles traían la sentencia para Sodoma y Gomorra. Los ángeles le dicen a Lot que salga rápidamente. Hay que saber salir, hay que saber abandonar. Pero él se acostó a dormir tranquilo. Y los ángeles por la mañana lo tuvieron que despertar y levantar y bañar y decirle: levántese, desayune, y lo agarraron de la mano y empezaron a sacarlo. Él tenía el corazón dividido, no sabía si irse o quedarse, y su esposa lo mismo. Estaban entretenidos y sus hijas en el aire. Tenían unos novios que tuvieron que abandonar, parece que eran los únicos novios buenos que van en Sodoma. Y entonces tuvieron que salir con ellos. Y salieron corriendo, y mire lo que les dicen los ángeles, Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas para que no perezcan.
no perezcan contigo en esta ciudad. Vete porque vas a perecer. ¿No ves que vas a perecer? ¿No ves que vas a perecer con tu mujer y tus hijos? Hay que saber obedecer a Dios y a los ángeles. Hay que saber obedecer a los ministros de Dios, a la iglesia, a la bendita palabra de Dios. Hay que saber dejar y abandonar. Aquí los ángeles les ayudan a escapar, los empujan porque no quieren salir. ¿Sí? Lot es el responsable de todo porque él es el varón. Él había llegado a ese lugar a que sus hijas vivieran como esclavas del sexo y del vicio de la prostitución. Y eso es lo que a veces pasa en los fines de semana. La gente se entrega a la disolución, al vicio, a la prostitución, y de vez en cuando buscan una iglesia y se hacen en la banca de atrás a la mitad del culto y a la hora de la salida. Leemos Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, les dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás a ti ni pares en toda la llanura, escapa a los montes, no sea que perezcas. Hay que salir antes de perecer, hay que saber salir, hay que saber dejar aquello donde Dios no está presente, donde Dios no está. Hay que huir de una familia, de un hogar, de una vida donde Dios se ausentó. O se lleva la salvación o se huye. Y si no reciben la salvación, como dice la palabra, sacude el polvo, y el polvo de sus sandalias, el polvo que cayó en sus hombros, y váyase, no se quede allí, donde no se recibe la salvación de Dios. ¿A qué se quedó usted allí? Hay que saber salir de allí donde no hay quien predique salvación. Hay que saber salir de allí donde no hay quien inspire. Hay que saber salir de allí donde no hay quien motive a la gente a nada, y donde no hay que admirar. Donde no hay que admirar, donde no hay personas que produzcan alguna admiración. Y todos en Sodoma lo que producían era un fruto de muerte. Había que salir de allí. Cuarto, hay que saber vivir sin nostalgias. Hay que saber vivir sin nostalgias. Hay unas nostalgias que son muy lindas. ¿Cómo no vamos a recordar a papá y a mamá y a las tías tan lindas que nos regalaron, y a los primos, y a la casa del pueblo donde nacimos, y a la calle del pueblo donde nacimos, y a la plaza del pueblo donde nacimos o de la ciudad? ¿Cómo no vamos a recordar el río donde nos bañábamos? ¿Cómo no vamos a sentir nostalgia y alegría al recordar los vecinos que tuvimos, los amigos que tuvimos, la escuela, el colegio, que a veces es un lugar espectacular para uno disfrutar la vida, porque después de que se gradúa uno de bachillerato ya empiezan luchas y luchas hasta la muerte? Pero realmente, ¿cómo no recordar con nostalgia? Es una nostalgia linda, pero esa nostalgia que viene de la carne, que me acuerdo del vicio, de la maldad, del pecado, de la ruina. Eso es lo que hay que abandonar y dejar radicalmente, y no hay ninguna necesidad para andar atados en eso. Hay que saber dejar. Ellos salieron fuera de Sodoma y el ángel los tenía que presionar para que se fueran. Y de pronto su esposa no se aguantó y empezó a mirar atrás, a mirar todo lo que había dejado, a sentir nostalgia por el pecado, por el vicio. Había algo de Sodoma ya en ella. Su corazón estaba tan dividido que tenía algo de Dios y mucho de Sodoma. ¿Cómo estás tú? Algo de Dios y mucho de Sodoma en tu vida. Y entonces nos dice que miró atrás esta mujer y quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas, y se volvió una estatua de sal. Se volvió lo que era Sodoma. Sodoma, todo el territorio alrededor tenía mucha sal. Había minas de sal. Estaba el mar Muerto, que era muy salado. También lo llamaban el mar salado, cerca de ellos. Había minas de asfalto, y aún el asfalto tenía sabor a sal. La sal tiene cosas muy positivas, y en la palabra de Dios se usa como cuestión muy positiva. Pero cuando la sal se corrompe, ya no es positiva, ya es negativa, ya produce dolor, ya es insípida, ya no produce sabor, no produce sazón, no sana, no preserva, no hace nada. Y dice Jesús que no sirve sino para ser hollada, tirada en los caminos, en los huecos de los caminos, para rellenar caminos. Y ella se convirtió en una estatua de sal. Lo que es Sodoma se convirtió en eso. Y eso de la estatua de sal es algo muy famoso en el Antiguo Testamento y las culturas del Oriente Medio. No es una cosa que pasa desapercibida. Hay que saber abandonar y no hay que mirar atrás, no hay que mirar con nostalgia las cosas que nos estorbaron y que nos destruyeron. Tú no puedes mirar
con una sana nostalgia a un hombre que te hizo daño, a una persona que te hizo daño, a una mujer que te hizo daño, a gente que te hizo daño en tu vida y que te causó tanto dolor. Hay que saberlos dejar y cortar y cortar y cortar y empezar de nuevo. Hay que romper con toda relación tóxica y con toda persona tóxica. Uno lucha y lucha hasta que sabe que no hay nada más que hacer sino alejarse totalmente. Hay que saber dejar. Y todo lo que había en Sodoma era toxicidad. Era un ambiente tóxico totalmente. Finalmente hay que saber volver a empezar. Lot salió y los ángeles le dijeron que huyera hacia el monte. Pero él les pidió que permitieran quedarse en una ciudad cerca de Sodoma, que era la única ciudad que no fue condenada por el juicio de Dios. Parece que fue la única ciudad que permaneció con cierto nivel de moral y con cierto nivel de vida. O sea, eran aguas que no tenían tanta contaminación. La ciudad de Zoar. Y los ángeles le permitieron quedarse en esa ciudad porque en esa ciudad habían cosas bonitas. Zoar traduce la palabra más original, hogar. También traduce pequeña. Si la unimos dice pequeño hogar. Eso es el hogar, pequeño, pero es un diseño divino. Fue diseñado por el diseñador del universo. El hombre, la madre y los hijos es un diseño divino. Y cuando falta la madre, el padre y los hijos es un diseño divino. Y cuando falta el padre, la madre y los hijos es un diseño divino. Y cuando faltan ambos, los abuelos y los nietos son un diseño divino. O un par de hermanos que decidieron terminar su vida juntos para acompañarse es un diseño divino. O un par de familiares, primos, no sé, que se juntaron en el camino y decidieron vivir juntos y apoyarse mutuamente en la vejez, es un hogar. Todo donde hay familia y lazos de sangre y lazos familiares es un hogar. Un hombre y una mujer es la síntesis de la humanidad. Allí está sintetizado toda la humanidad. Dicen que la síntesis de la humanidad es un hombre y una mujer y un vaso con agua. Un hombre y una mujer y un vaso con agua. Yo le añado un hombre y una mujer, un vaso con agua, un árbol y un libro, un buen libro en la mano, aunque no haya internet. Eso es la síntesis de la humanidad. Como decía el poeta romántico, una casa a la orilla del río, la sombra de un árbol amigo, un hombre y una mujer que se aman y unos hijos a quien amar. Un buen libro y allí la verdadera felicidad, yo estoy de acuerdo en eso. Parece muy romántico, pero es que a veces eso hace falta en este momento, en este tiempo de sequedad y de esterilidad. Hace falta eso, y de gente robótica hace falta eso. De esto aprendemos una lección, que antes de que nosotros luchemos para que los seres queridos nuestros tengan y hagan, debemos enseñarles a hacer. Debemos enseñarles a que hay que saber elegir, que hay que saber reaccionar, que hay que saber huir, que hay que saber dejar, que hay que saber dejar las nostalgias, que hay que saber ser y vivir como ser, como una persona de calidad, como una persona que se respeta y respeta a otros, como una persona que se aprecia y aprecia a otros. Con una persona con una autoestima equilibrada, que cuando nosotros logramos solamente tener y hacer y no logramos abandonar cosas que estorban en nuestra vida, que hay que saber dejar, entonces habrán fracasos totales y habrá mucho dolor en nuestro corazón. Primero debemos ser y luego tener y hacer. Y yo creo que este devocional cumple su misión cuando nosotros entendemos las cosas que hay que saber dejar, las cosas que hay que saber como elementos fundamentales en nuestra vida. Ahí tenemos pues la historia de Lot. Puede ser tu historia, mi historia, la historia de muchos que por una falsa elección, por darle solamente gusto a los ojos, por darle gusto solamente a la comodidad, no sabemos elegir y después nos toca con lágrimas salir de las cosas en las cuales nunca debimos entrar. Que Dios te bendiga y te guarde, que esta palabra quede sembrada en tu corazón y produzca el fruto para la honra y la gloria de Dios. Si es su santa voluntad, nos vemos este viernes, ya veremos la próxima semana, pues en Navidad, pero yo creo que la palabra debe correr en todo tiempo.
Nos vemos ese viernes a las 7:15, si es la voluntad de Dios, y el domingo a las 10:15 de la mañana, desde la sede de la iglesia y también desde nuestro hogar, transmitiendo para las personas que no están presentes. Les amamos y bendecimos su nombre. No se olviden de sus pastores en los lugares donde se congregan, que ellos no se han olvidado de ustedes. No se olviden de la iglesia, que la iglesia siempre está presente y es el único oasis que tenemos en medio de este desierto y el único oasis que tendremos en lo que viene. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén y amén. Aleluya.